Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la charla Un poco de óptica en la Unismo. Mi nombre es Gabriel Castillo y estoy de estancia postdoctoral en el Laboratorio de Óptica Aplicada en la Universidad del Istmo, campus de Tehuantepec, en Oaxaca. Bueno, un primer comentario es que la plática o la charla podría llamarse Un poco de óptica desde la Unismo, porque se van a dar como conceptos básicos de óptica y no metrología óptica o investigación que se desarrolle en la universidad. Sin embargo, creo que es útil para que las personas que nos ven, que es público general, pero principalmente los estudiantes de la universidad, puedan familiarizarse con los conceptos de óptica que utilizamos en el laboratorio. Bueno. Resumen y objetivo. El resumen básicamente es dar conceptos de óptica, un poco de metrología óptica, que no se va a abarcar mucho, pero principalmente para qué se usa la óptica o qué es la óptica, qué es la luz, para público en general, pero principalmente para estudiantes de la universidad, como ya había comentado. El contenido, primero que nada, es la motivación, después, qué es la óptica y por lo tanto un poco de historia de la óptica, la luz, para cómo la representamos, cómo la entendemos, cómo aprovechamos sus propiedades y por último, fenómenos ópticos, de qué es lo que hace la luz cuando interactúa con la materia o con otra luz, que pareciera un poco real, pero sí. Entonces, pues eso. Empezando por la motivación. La motivación son las Jornadas Nacionales de Física 2024 que organiza la SMF y particularmente la doctora Paula, que también está de estancia postdoctoral en la Universidad del Istmo, está a cargo de la organización de estos eventos. Son jornadas, charlas, talleres, demostraciones, visitas a otras universidades, visitas a otras preparatorias, primarias, secundarias, kinders, para poder mostrarle a los estudiantes y al público en general un poco de la ciencia, la investigación que se hace en la Universidad del Istmo, pero principalmente que tengan conocimiento de que el desarrollo científico existe y que puede ser interpretado de muchas maneras, pero lo principal es que conozcan principios científicos para que en un futuro, si quieren dedicarse a la ciencia o a la ingeniería, ya ellos digan, ah, bueno, pues quizás puedo dedicarme a esto o a lo otro, y que no sea un conocimiento tardío, ¿no? Que sea un conocimiento temprano para que la gente pueda quizás decidir qué estudiar en el futuro, a qué dedicarse, o también, si no se dedican a esto, pues que entiendan los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. Particularmente aquí va a ser solamente óptica, ¿no? No fenómenos físicos en general. Y bueno, ¿qué es la óptica? Bueno, no la voy a definir aquí. Bueno, no voy a escribir una definición aquí. Sin embargo, la óptica es la sección de la ciencia que se encarga de estudiar la luz y sus interacciones. Pero la óptica, al ser una ciencia o un conocimiento, se refiere más bien a las leyes, a la explicación de los fenómenos y no al fenómeno en sí. Entonces, cómo inicia la óptica? Pues no lo sabemos textualmente. Pero el registro más antiguo de óptica que tenemos en el presente es de 1900 antes de Cristo. Entonces, en 1900 antes de Cristo había, por si ustedes, me imagino que muchos de ustedes lo saben, estaban los egipcios y había un faraón particular que se llamaba Sesostri II, que su pirámide fue descubierta pues en algún tiempo presente o no muy lejos en el pasado. Y dentro de esa pirámide se descubrió un espejo de cobre. Ahora, un espejo es un elemento óptico. ¿Por qué?
porque uno se puede reflejar en un espejo. Entonces, la fabricación de un espejo no es tan simple. En el presente sí, porque ustedes pueden reflejarse en una cuchara, en un pedazo de metal, pero 1900 antes de Cristo, pues quizás sí era algo un poco más complicado, ¿no? Después, esto no va a ser un recuento largo, o mejor dicho, tan específico, pero voy a poner algunos detalles importantes. Después, otro registro importante que tenemos es de 1200 antes de Cristo, donde hay un texto que dice los espejos de las mujeres en un lavabo de latón. Entonces, este texto lo que dice básicamente es que para fines estéticos, o eso es lo que yo interpreto, también un poco el texto, se usaban espejos. Y como podemos ver hasta este momento, no hemos usado la óptica o los elementos ópticos para fines científicos, solamente para fines estéticos. Después viene en el 400 antes de Cristo, Aristófanes menciona algo que lo llama vidrio quemador, o sea, es una lente que se usa para encender fuego. El vidrio quemador o las lupas, nosotros los conocemos en el presente porque muchas personas ocupan concentradores solares o algunos usan concentración de luz con lentes tipo Fresnel o con lentes o espejos. Y entonces, 400 años antes de Cristo, ya había un principio, digamos, que ya se usaba para la generación de energía, por ejemplo, ¿no? Un vidrio quemador, pues es algo bastante arcaico y podríamos decir simple, pero eso fue hace 2400 años, o sea, imagínense, ¿no? El día de hoy podemos generar energía a través de la óptica, pero hace tantos, tantos, tantos años era un concepto, pues así, ¿no? Después, ya en la era no moderna, pero sí después de Cristo, en el año 1215 nace Roger Bacon. Roger Bacon es un científico que podríamos decir que es el primer científico en términos modernos, o sea, es una persona que estudió, se dedicó a la ciencia y que no hizo descubrimientos, entre comillas, por accidente. Y entonces, una de sus adiciones más grandes a la óptica fue que él fue la primera persona, o eso es lo que tienen los registros, que dijo que usáramos lentes para corregir la visión y ahora muchos de nosotros no podríamos estar trabajando frente a la computadora o con cosas electrónicas si no tuviéramos nuestro par de lentes, ¿no? Entonces, él fue el primero en el 1200, bueno, no sé en qué momento de su vida lo propuso, pero pues nació en 1215. Después, en 1452, nace Leonardo da Vinci, que es una persona mucho más conocida. Su aportación a la óptica, bueno, tiene muchas, pero una de las más importantes es la cámara oscura. ¿Qué es la cámara oscura? Es básicamente el principio de la cámara moderna, de la cámara de los celulares, de las cámaras que se ocupan para tomar fotos, de cualquier instrumento que se ocupe para tomar fotografías. ¿Y qué es lo que dice este principio? Bueno, que si tienes un objeto oscuro, completamente oscuro, o sea, hace una caja literalmente, y le haces un orificio, puedes observar lo que hay por fuera del orificio. Esto es súper lógico, ¿no? Porque si ustedes están en un cuarto oscuro, en su casa sin luces, y abren un poquito la cortina, van a ver hacia la calle, ¿no? Pero eso no es lo importante aquí. Lo importante es que les permitía calcar y hacer pinturas. El calcado es algo que no sé si sea algo que tengan que explicar. El calcado es cuando tú ves un objeto y lo empiezas a dibujar, pero no te lo estás inventando, lo estás básicamente reproduciendo de un trasfondo. Entonces, lo que hacía la cámara oscura es que el orificio era tan pequeño que en la pared de la derecha, que podemos ver aquí, en la pared de la derecha, se reflejaba un
una imagen de lo que había a la izquierda, o sea, la casa y el árbol. Y Leonardo da Vinci y otros pintores muy famosos lo ocuparon para pintar. Entonces, ¿por qué sus pinturas eran tan perfectas? Porque eran calcados. Ahora, esto no es una crítica a su técnica porque definitivamente sus pinturas eran muy perfectas, las de él y de otros pintores, pero si se han preguntado el uso de proporciones y todo ese tipo de cosas, bueno, es por la cámara oscura, porque si bien no era un calcado perfecto, sí les permitía observar la imagen completa. Y bueno, ese es uno de los aditamentos más importantes porque en el presente, pues todos usamos la cámara del celular, ¿no? Entonces es como el principio de la cámara, pues es por allá por 1452. Después, en 1587, ya muchos años después, bueno, ni tantos, Hans Lippershey solicita la patente del telescopio, pero en los registros él nunca lo construye. Sin embargo, en 1564, Galileo Galilei construye ya su primer telescopio. Ahora, esto es muy importante porque los telescopios nos sirven para observar no solamente de lejos en la Tierra, sino para observar las estrellas. Ahora, un evento muy importante que hubo en el 2020, no sé si ustedes se acuerdan, pero pudimos ver a Júpiter y a Saturno brillantes en el cielo, pero no se veían juntos, se veían suficientemente separados, pero suficientemente cerca. Entonces, Galileo Galilei y muchos otros ópticos a lo largo de la historia han propuesto la teoría de que la estrella de Belén era en realidad Júpiter y Saturno completamente unidos, o sea, y brillaban con demasiada intensidad en el cielo. Ahora, eso tiene sentido porque en el año 7 antes de Cristo, según los cálculos modernos, la estrella de Belén brilló en el cielo, ¿no? Entonces, y en ese mismo año, Júpiter y Saturno estaban brillando en el cielo. Entonces, a lo que voy con esto es que la óptica hasta este momento tenía ese tipo de interpretaciones. Sin embargo, ya desde el siglo XVII ya tenemos la óptica moderna, donde ya no está libre de interpretaciones fantásticas eh, o de otra índole, sino ya se empieza a convertir en una ciencia exacta. Ya, por ejemplo, Johannes Kepler empieza a desarrollar teoría sobre qué es lo que pasa con la luz, qué es lo que hace la luz, por qué los instrumentos funcionan, instrumentos como lentes, telescopios, etcétera, ¿no? Eso fue en 1571. Después, en 1596, René Descartes, que él dice que la luz es una presión, o sea que recordemos que en ese momento la luz no estaba interpretada ni definida, solamente era un fenómeno de la naturaleza que pues no sabíamos qué era. Y René Descartes dice que era pues una presión, pues así como la presión del agua, ¿no? Que se transmite a través de un medio elástico y eso explicó suficientes cosas en su momento. Y después llega Isaac Newton, que es muy famoso por muchas cosas, por la ley de la gravedad, que es la más famosa, pero a mi juicio quizás la mejor de sus invenciones fue el cálculo en sí mismo. Entonces creo que, pero eso no es el punto, sino que Isaac Newton hizo varios experimentos de óptica y uno de los más importantes fue la descomposición de la luz blanca en sus colores. Nosotros hemos visto el arco iris a lo lejos y sabemos que la luz blanca está compuesta por los 7 colores que ya más o menos conocemos. Sin embargo, eso no se sabía en ese momento. Los colores, por supuesto que ya existían, pero no sabíamos que la luz blanca era realmente una superposición de los 7 colores. Ahora, Isaac Newton se pregunta una cosa, entonces, ¿la luz es qué? Y entonces él dice que la luz son pequeñas bolitas, bolitas muy, muy, muy pequeñas,
y que dependiendo del color de la bolita era el tamaño de la bolita. O sea, entre más grande tenía un color y entre más pequeña tenía otro color. Eso de la bolita se retomó muchos años después, pero bueno, seguimos ahora con James Clerk Maxwell, que es uno de los más, digamos que fue el que hizo la mayor aportación a la óptica ya en la era moderna. En 1831, que realmente tiene como 200 años, no tiene tantos años como uno pensaría, sintetiza que él dice que la luz era una perturbación electromagnética en forma de ondas propagadas a través del éter. ¿Esto qué significa? Entonces, él define la luz muy cercana a los términos ya modernos o actuales. Dentro de 500 o dentro de 1000 años, quizás estas cosas ya no tengan sentido. Pero lo que él dice básicamente en resumen es que la luz es una onda electromagnética. Y Maxwell es muy famoso por las ecuaciones de Maxwell, porque a pesar de que en esta plática no va a haber ecuaciones, sí se me hizo importante que se conocieran las ecuaciones de Maxwell. ¿Por qué? Porque explican las ondas, explican la electricidad, explican el magnetismo y explican la óptica general. Entonces Maxwell unifica el conocimiento que teníamos hasta ese momento, porque él no crea las ecuaciones de Maxwell, él las toma de otros investigadores, 4 investigadores, y crea las 4 ecuaciones de Maxwell. ¿Por qué? Porque él demuestra que realmente todo está unificado, ¿no? Entonces eso es como lo más importante de la historia de la óptica hasta el momento. Por supuesto, me estoy brincando muchas cosas. Me estoy brincando a Albert Einstein, por ejemplo, que pues sí hizo muchas aportaciones a la óptica, pero no, perdón, a la física y a la óptica, pero creo que no, ninguna es tan importante como las que mencioné. Y ahora, la óptica entonces es básicamente el estudio de la luz. Y lo que presenté es cómo se ha ido desarrollando a través de los siglos y de los milenios, porque 1900 antes de Cristo fue hace muchos, muchos, muchos años. Ahora, ¿qué es la luz? Bueno, la luz es una onda electromagnética. Sí, eso es en resumen. Sin embargo, la onda electromagnética tiene demasiada energía. ¿Qué es una onda? Pues una onda es estas cosas rojas que vemos aquí. O sea, una onda es la transmisión de energía en forma perturbada. Piensen ustedes en una cuerda. Si ustedes una cuerda, o bueno, yo no sé si en el istmo se le llaman chicotes a estos pedazos de cuerda que truenan en las calendas, porque yo me acuerdo que vi uno en la calenda, pero no sé, no quise preguntar, pero yo les digo chicotes. Entonces, la fuerza de la persona está en su brazo. ¿Cómo le hacen para que truene la cuerda, para que haga ese sonido? Él mueve la cuerda en forma ondulada con mucha fuerza y esta fuerza viaja a través de la cuerda y termina en la punta. Y como ya no tiene a dónde ir, esa energía ya no puede regresar sobre la cuerda, entonces sale en forma de un sonido muy fuerte, ¿no? Bueno, entonces la transmisión de energía a través de un medio perturbado o a través de una perturbación es una onda. Usualmente se muestra como les comentaba, como en una cuerda. Ahora piensen que la luz es lo mismo, pero extremadamente pequeño. Hablamos de nanómetros. La luz visible. Sin embargo, hay otras formas de luz, que son el espectro electromagnético, que no vamos a entrar en eso. Pero la luz entonces viaja como una perturbación súper chiquita y entre más pequeña, tiene más energía. Ahora, ese es el concepto de onda de luz. Hay otro concepto de luz que es el rayo de luz. ¿Qué es el rayo de luz? Bueno, onda es este de aquí y onda es este de acá.
¿Qué es un rayo de luz? Podríamos decir que es este de aquí y este de acá. Como les comentaba, la luz siempre va a ser una onda, pero la interpretación que tenemos de ella puede variar de acuerdo a los fenómenos que tenga. Por ejemplo, cuando es un rayo, los rayos no existen propiamente, son una interpretación matemática de la onda de luz. ¿Y qué quiere decir esto? El rayo es la dirección de propagación de la luz. La luz viaja en forma de onda, pero la dirección en la que viaja es el rayo. Por ejemplo, en esta figura de aquí tenemos la fuente de luz hasta la izquierda y va viajando hasta chocar con este rectángulo de vidrio. La luz viaja en forma de onda porque es una onda electromagnética. Sin embargo, cuando choca con este vidrio, ¿qué le pasa? Se desvía y esta dirección en la que se desvía es lo que es el rayo. El rayo es, digamos, lo que se va dibujando, la dirección en la que va viajando. Sin embargo, como es una onda, en esta figura de aquí, hay veces que cuando viaja y choca con algo, se sigue volviendo una onda. Y entonces ahí no hay forma de explicar su movimiento con rayos. Entonces, como más o menos quiero dar a entender, la luz es siempre una onda electromagnética, siempre. Pero su interpretación puede ser de onda, de rayo y por último de partícula. La partícula de luz se llama fotón. El fotón es entonces una interpretación de cuando la luz choca con un objeto. Por ejemplo, tenemos el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es cuando la luz choca con una superficie de metal y deja salir electrones, o sea, deja salir bolitas de electricidad. Y entonces ese es el fenómeno que nos permite tener este, placas fotovoltaicas que son para aprovechar la luz solar y convertirla en electricidad, las que están en el estacionamiento de la Unismo, por ejemplo. Ahora, el fotón, ¿por qué no es un fotón siempre? ¿O por qué no es una onda siempre? Bueno, onda sí es. ¿O por qué no es un rayo siempre? Bueno, resulta que los fotones son muy difícil de descubrir. Bueno, no, de visualizar. Lo que pasa es que el fotón solamente existe cuando la luz choca con el átomo y deja de existir cuando la luz empieza a viajar. Pero dicho eso, como ustedes saben, o bueno, como les comenté hace rato, en el año 400, o sea, 400 después de Cristo, pues las interpretaciones de matemáticas de la luz eran muy endebles todavía. Y entonces puede ser que dentro de 500 años los fotones sean algo súper común y que podamos ver de cualquier manera. Porque, por ejemplo, ¿cómo podemos descomponer la luz en sus colores? Lo que hizo Newton. Bueno, podemos comprar un prisma. Vemos el arco iris, pero podemos comprar un prisma. Pero hace 500 años, pues no era una opción, ¿no? Y pasa lo mismo con los fotones. En la actualidad, detectar un fotón para demostrar su existencia o definirlo es complicado, pero dentro de 500 años quizás sea lo más trivial del mundo, ¿no? Entonces, la luz, ¿qué es la luz? La luz es una onda electromagnética que puede ser interpretada de distintas maneras, como rayo, como onda o como fotón. Y entonces, dependiendo de estas cosas, vamos a ver una cosa que se llama fenómenos ópticos. ¿Sí? Los fenómenos ópticos es qué es lo que hace la luz. ¿Qué es lo que hace la luz? Cuando choca con algo. ¿Qué es ese algo? Vamos a empezar por objetos físicos y vamos a empezar con la reflexión.
La reflexión es lo que le pasa a la luz cuando choca con un objeto y se regresa. La cosa más común que conocemos de reflexión es un espejo, pero no tiene que ser un espejo para reflejar. Ahora, si ustedes se ven de frente al espejo, lo que pasa es que la luz que sale de su cuerpo, o sea, la luz que los está iluminando puede ser el sol, puede ser un foco, puede ser una lámpara, y esa luz rebota en su cara o en su cuerpo y llega al espejo. ¿Y el espejo qué hace? La vuelve a rebotar de nuevo. Y ustedes pueden percibirla con sus ojos. Por ejemplo, aquí en esta figura tenemos que el espejo, ¿quién es? El espejo es el lago o el agua que está abajo. Es un espejo de agua. Ujú. Un espejo de agua es que ustedes están tan rasante en el agua que pueden ver el reflejo de los edificios. Sin embargo, ese no es el único efecto de reflexión. También, por ejemplo, el edificio que es, no sé, el puente, ustedes no lo podrían ver si no se reflejara la luz en él. Lo que pasa es que no es un espejo. Se llama cuerpo opaco y lo que tiene es reflexión difusa. ¿Qué quiere decir esto? Que refleja de forma imperfecta, pero lo suficiente como para que ustedes puedan ver su forma. Sin embargo, el espejo de agua refleja de forma perfecta y ustedes pueden ver la forma de todo, inclusive la forma de ustedes mismos si se reflejan en un espejo de agua. Ujú. Entonces, la reflexión es cuando la luz llega y choca con un objeto y rebota. Y rebota hacia el mismo medio del que venía. Ujú. Después tenemos la refracción. Esta palabra sí ya es la primera. De hecho, a partir de ahora bueno, voy a usar palabras complicadas, quizás, porque la refracción ya es un término ya más óptico. La refracción es que llega la luz a un objeto y, y la atraviesa el objeto. Pero ¿cómo tiene que ser este objeto? Tiene que ser transparente o suficientemente transparente, como por ejemplo este vaso de plástico. ¿Qué le pasa a la luz cuando llega a un objeto transparente? De primera mano lo que hace es reducir su velocidad y esto es muy importante porque la velocidad de la luz, como nosotros sabemos de algún curso o de alguna de algo de algo por ahí, es 300.000 kilómetros por segundo y es una de las constantes universales. Cuando la luz está viajando en el espacio, viaja a esta velocidad, pero cuando choca con la atmósfera de la Tierra, de golpe cambia su velocidad. Y no solamente eso, también cambia la dirección en la que va viajando. Piensen que entra como a una desviación en una carretera. O sea, si ustedes vienen en la autopista, no sé, a 100 kilómetros por hora, que no es tanto, y de repente tienen que desviarse, pues tienen que bajar la velocidad, ¿no? Entonces bajan la velocidad, no sé, a 80 kilómetros por hora y giran hacia la salida que tienen que tomar, ¿no? Eso hace la luz cuando choca con un objeto. Viene a una velocidad superior, choca con el objeto y disminuye su velocidad, pero no solamente eso, también cambia su dirección. Y entonces por eso el popote lo podemos ver así, porque está, digamos que la luz, el aire, el aire que hay aquí hace que el popote se vea de esta manera. Pero de repente llega, la luz llega al agua y entonces la luz cambia de velocidad y cambia de dirección. Y por eso parece que el popote está cortado o recorrido. Pero el popote realmente nunca se quebró ni nunca se rompió. Lo que pasa es que la luz está desviándose.
y eso produce un poco la ilusión. Y la luz, por eso se ocupa para crear ilusiones ópticas, porque estos fenómenos sirven para medir cosas, para muchas cosas científicas, pero durante muchos años se han ocupado para hacer ilusiones ópticas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la luz cuando entra una gota de agua? Pasa lo mismo que pasaba con el prisma. Se divide en sus 7 colores. Pero ¿qué pasa si la gota de agua no es nada más una gota, sino es una nube gigantesca? Bueno, pues produce el arco iris. Ujú. Ahora, dispersión. La dispersión quizás es complicado que la hayan visto. Sin embargo, por ejemplo, no, no lo hagan en casa, pero bueno, sí. Si ustedes activan la lámpara de su celular, ajá, la lámpara de su celular en principio es blanca. Ujú. Si ustedes le ponen el dedo encima, háganlo en este momento, digo, no los estoy viendo, pero háganlo en este momento, y van a ver que si le ponen un dedo encima, ustedes van a ver que la luz blanca se transforma en roja y solamente van a ver el rojo. Esto no es porque su sangre sea roja o que por dentro seamos rojos, nada, no tiene que ver con eso. Lo que pasa es que la dispersión es un fenómeno óptico que dice que depende del color de la luz, se va a refractar de forma distinta. O sea, cuando la luz de un color llega a un medio, depende de su color, le va a pasar una cosa u otra. Por ejemplo, aquí en principio tenemos la misma solución o la misma sustancia en estos dos vasos. Si le hacemos incidir luz azul, se ve que aquí se deforma el rayo y está más ancho de la izquierda y ya a la derecha ya no hay nada. Pero si vemos este rayo rojo, vemos que si bien se ilumina todo el vaso, permanece la línea roja. ¿Qué quiere decir esto? Que como el color rojo y el color azul son distintos, se comportan distinto en la misma solución o en el mismo elemento. Entonces, la dispersión es eso. Ahora pongan de nuevo su dedo en la lámpara de su celular y van a ver que es roja, a pesar de que la lámpara de su celular tiene todos los colores. Pero solo es roja porque la luz roja se dispersa en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, ¿sí? Ese es algo muy importante porque cuando queremos hacer metrología o medir cosas en el cuerpo humano, se recomienda no usar la luz roja. ¿Por qué? Porque se va a dispersar. Ujú, y no la vamos a poder ver. Sin embargo, si alguno de ustedes se ha hecho algún tipo de terapia láser, van a ver que el láser sí es rojo. ¿Por qué? Porque si es rojo, se va a dispersar más, va a abarcar una mayor área, ¿no? Y bueno, esa es la dispersión. Después vamos con la absorción. La absorción es un fenómeno interesante porque aquí tenemos unos lentes. Lo importante de estos lentes es que no están polarizados, ¿sí? O al menos no es la intención de la figura. Hagan de cuenta que cuando la luz llega a una interfaz, esta interfaz produce tres cosas. La luz se refleja, la luz se refracta, o sea, cambia su dirección y velocidad, o la luz se absorbe. Entonces, esas tres cosas pasan siempre las tres a la vez. Sin embargo, usualmente uno de los tres es dominante, o bien el mayor porcentaje de luz se refleja, o bien el mayor porcentaje de luz se refracta, o bien el mayor porcentaje de luz se absorbe. Ya vimos reflexión, ya vimos refracción y ahora vamos a ver absorción. ¿Qué es la absorción? La absorción es que la luz desaparece, o sea, se absorbe. Pero recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Entonces, esta luz que se absorbe no se queda en la nada, se vuelve usualmente calor. Entonces, los lentes obscurecidos van a absorber la luz de, van a absorber la luz que viene del exterior y eventualmente se van a calentar si están mucho tiempo expuestos. Pero como ustedes no quieren que esa luz llegue a sus ojos porque les lastima la luz, son fotosensibles, etcétera, o simplemente no quieren estar expuestos a la luz, se ponen unos lentes oscurecidos y estos lentes lo que hacen es absorber la luz. ¿Y en qué la convierten? En calor, ¿sí? En calor no piensen que es un horno o algo así, simplemente es un poquito de calor. Aunque sí ha pasado que pues llegan a tocar los lentes y están un poquito más tibios de lo normal, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvieron expuestos a la luz solar demasiado tiempo. Ujú. Ahora, vamos a ver un fenómeno que sí es un poco más desconocido y es la interferencia. Recuerden que la luz es una onda. Ajá. Y la onda viaja en forma de una perturbación que sube y que baja, que sube y que baja y que va viajando. Sin embargo, ¿qué pasa si la luz choca ya no con un objeto físico, sino con otra luz? O sea, hagan de cuenta que la luz choca con otra luz. Es un concepto un poco más difícil de entender o un concepto más difícil de concebir, porque dices, si pongo una lámpara y la hago que choque con mi mano, pues la veo, ¿no? Y ya. Pero si pongo una lámpara y hago que choque con otra lámpara, o sea, la luz, pues yo no voy a ver nada, ¿no? O sea, en principio, pues voy a ver como que hay más luz, pero no voy a ver interferencia. Ahora, ¿qué es la interferencia? Hagan de cuenta que la luz cuando choca consigo misma, y eso es muy importante, cuando choca consigo misma, va a crear unos patrones de luz, como el que vemos aquí abajo, donde tenemos un centro brillante y tenemos otros centros a los lados. Pero el más importante que podemos ver es estas manchas de colores que hay en el suelo. Seguramente en este pavimento hay aceite. Ustedes han visto cómo se ven las manchas de colores cuando hay aceite tirado en las gasolineras o en la carretera, etcétera. Bueno, ese es el fenómeno de interferencia. ¿Y cómo funciona? Hagan de cuenta que la luz llega al aceite y rebota tantas veces en el aceite que empieza a chocar consigo misma. O sea, la luz choca con el aceite, pero luego choca con sí misma tantas veces que se ven estos patrones de interferencia. Otra forma que lo pueden ver es cuando tienen las burbujas de jabón. Hagan una burbuja de jabón o vean en internet una burbuja de jabón y van a ver que tiene un patrón como arco iris. Este patrón de arco iris se forma por la misma razón. Llega la luz a la burbuja y la luz empieza a rebotar tantas veces dentro de la burbuja que provoca interferencia. Sin embargo, algo que sí es importante decir aquí es que no rebotan dentro de la bola, sino rebotan solamente en la telita que forma la burbuja. Ujú. Ven que la burbuja está llena de aire, ¿no? Pero hay una telita de jabón y en esa telita de jabón es donde rebota la luz tantas veces o suficientes veces que genera estos patrones. La interferencia es difícil de conseguir de forma controlada y se hace se hace en un laboratorio, pero sí la podemos ver de vez en cuando en la naturaleza. O bueno, eso es un decir, porque el aceite en el pavimento pues no es muy natural que digamos, ¿verdad? Ahora tenemos otro fenómeno que es la difracción.
La difracción es un fenómeno que pertenece solamente a la óptica de ondas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando la luz viaja en línea recta, usualmente, es porque está en un medio, pues, simple, digamos. Y entonces la luz viaja en línea recta, viaja, viaja, viaja y choca con algo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues se refleja o se refracta o se difracta. Pero, ¿qué es la difracción? ¿Por qué no es igual a la reflexión o a la refracción? Lo que pasa es que usualmente la luz cuando llega y choca con un objeto, si se refleja, lo hace en línea recta. Si se refracta, cambia su dirección, pero también lo hace en línea recta. Si se absorbe, pues se pierde. Pero hay un efecto más, el efecto de difracción. Entonces, cuando la luz se difracta, quiere decir que su forma de onda, como va viajando en forma de perturbación, o sea, torciéndose, es capaz de rodear los objetos. Y eso es muy simple de percibir, porque, por ejemplo, si ustedes tapan, si ustedes tapan el foco de su casa con una mano, pues el cuarto no se va a oscurecer, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz va a seguir encontrando su camino como una onda rodeando la mano de ustedes. Ese efecto es un poco dispersión, pero también es difracción, porque si ustedes pusieran un detector o una cámara o algo, o pusieran mucha atención alrededor de sus manos, podrían ver un patrón de difracción. Es muy difícil, pero a lo que voy es que la difracción es un efecto que tiene la luz como onda. Cuando hay una pequeña apertura, la luz no va a viajar como rayo, va a viajar como onda. Y lo que va a hacer es producir más ondas. O sea, la difracción es la capacidad de la luz para poder rodear los objetos y poder seguir viajando. Ujú. Algo importante de aquí es que la luz viaja en línea recta, choca, se difracta, genera ondas, pero de nuevo va a volver a viajar en línea recta. Entonces digamos que es un efecto como controlado, de alguna manera. Y el último fenómeno óptico que vamos a ver es la polarización, ¿sí? La polarización es un efecto todavía más complicado. No porque sea difícil, sino porque es un efecto difícil de ver en la naturaleza. Ustedes, bueno, un día yo estaba por ahí en la Unismo, literalmente, y estaba viendo el atardecer, creo que es el atardecer, en primavera, no sé, ya tiene sus meses. Y a lo que voy es que quiero que ustedes se acuerden en primavera que hay veces que hay muchas nubes en el horizonte, pero sale la luz como por un huequito de esas nubes y esa luz parece que es como un tubo de luz que viene desde el cielo. Bueno, esa luz está polarizada. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que esa luz está viajando en una dirección preferencial, o sea, es un tubo de luz. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que las nubes están interfiriendo en su propagación, pero en algún momento la luz logra salir por un pequeño orificio y sale como un tubo de luz. O sea, viaja en una dirección preferencial. Ahora, este efecto es muy común en el cielo, pero no es fácil de reproducir por el humano. Sin embargo, hay algo que tenemos como luz polarizada, y eso es las pantallas, o sea, el monitor, su celular, su laptop, cualquier pantalla electrónica está polarizada. Y hay una sola forma de descubrirlo. Bueno, hay muchas, pero una forma muy fácil. Los que tengan lentes polarizados, agarren sus lentes y hagan esto que está en la imagen. Si lo ponen a cierto ángulo, van a ver oscuro.
Si lo ponen a cierto ángulo, van a ver claro. Pero si ven, por ejemplo, la luz que hay aquí y la luz que hay aquí es distinta. Ahora, eso es muy chistoso porque así se van a dar cuenta si sus lentes son polarizados. Porque si ustedes los giran y no produce ningún efecto visual, quiere decir que sus lentes no están polarizados, solo están oscurecidos. Lo cual también es bueno porque ya vimos que la absorción es otro efecto óptico, otro fenómeno óptico. Pero los lentes polarizados producen este efecto. ¿Por qué? Porque como les dije, la luz del cielo está polarizada. Y entonces ustedes se compran unos lentes polarizados porque quieren que la luz del cielo no los lastime. Ajá. Y entonces los lentes lo que hacen es bloquear mucha o bastante de esta luz para que no les lastime sus ojos. Ujú. Pero hay lentes de ambos, hay lentes polarizados, lentes oscurecidos y mezclados, ¿no? Entonces, bueno, estos son como los fenómenos ópticos y un poco de óptica que quisiera, bueno, que quisiera que se comprendieran, porque quizás, no sé, eventualmente va a haber otra plática u otro taller, y ahí sí quisiera como mostrarles en el laboratorio de óptica aplicada pues un poco de algún fenómeno óptico que tengamos por ahí. No de metrología, sino de fenómenos ópticos de luz polarizada, difracción, etcétera. Y bueno, el grupo de trabajo del Laboratorio de Óptica Aplicada en la Universidad del Istmo, Campus Tehuantepec, son el doctor Víctor Moreno, que es el responsable, el investigador responsable del Laboratorio de Óptica Aplicada, el doctor Edwin Román, que también hace óptica, pero ahora está, como muchos ya saben, en otro puesto. Su servidor, Gabriel Castillo, la doctora Pablo Ortega, que es la que está a cargo de todas estas jornadas en la UNISMO, y el doctor Eduardo Torres. Bueno, muchas gracias por su atención.